Hey, hola secta. Este es nuestro primer video de recopilación de relatos de horror en donde encontrarás brujas, skinwalkers, backrooms y algunas entidades merodeando en la oscuridad. Por lo que si te gustan este tipo de videos, no dudes en volverte un adepto de la secta suscribiéndote, dejando tu manita cercenada con el pulgar hacia arriba y activando la campana del juicio final. Todas esas cosas que dicen los asquerosos influencers que se tiene que hacer para que este canal siga creciendo. Además de que si quieres compartir tus propios relatos de horror, puedes hacerlo a través de los enlaces dimensionales que están en la descripción de todos nuestros videos. Y además de eso, también tenemos pacto con algunas entidades demoníacas, hecho por lo cual puedes enviarnos tus relatos a través de la tabla Ouija. No es muy práctico porque hay que ir escribiendo como letra por letra, pero la opción ahí está. Como siempre, les recomiendo escuchar estos relatos con la luz apagada, a menos que estés escondiendo un cadáver. En todo caso, termina de esconderlo para asegurarte que lo ocultes bien, pero después de eso, apaga la luz y disfruta estos relatos. Como el lamento o sollozo, no sé cómo describirlo, pero era de una mujer. Me dio tanto miedo que... Hola, comunidad. ¿Ustedes pueden siquiera imaginar cómo se escucha la Llorona? ¿Pueden intentar pensar en la forma en la que suena su lamento? Yo la escuché y puedo decirles con total honestidad que suena como un lamento que golpea una habitación vacía. Miren, yo trabajo en una empresa farmacéutica en la Ciudad de México. A veces por la carga de trabajo me toca quedarme hasta tarde en la oficina, pero cuando eso sucede la empresa nos paga un Uber. Lo hace principalmente por cuestiones de seguridad. Hace un par de meses tuve una carga de trabajo muy fuerte y varias noches seguidas salía cerca de las 9 de la noche, llegando a mi casa como eso de las 11 p.m., porque yo vivo en el Estado de México y como se imaginarán es un viaje un poco largo. Generalmente el Uber no entra a mi calle porque vivo en una privada y después de cierta hora no pueden pasar autos, excepto autos particulares que vivan en la zona. Pero ya llegando a la privada, la verdad es que pues yo me siento súper segura. Conozco al menos de vista a todos los vecinos y aunque no nos hablemos mucho, pues sí nos saludamos. Una de las noches, de estas noches en que salía tarde, el Uber justo me dejó en la entrada. Yo comencé a caminar hacia mi casa, que es casi las que están hasta el fondo, que tampoco es mucha la distancia, pero son como 5 cuadras medianas. Así que siempre camino muy tranquila, pero esa noche en particular había sido puente, si mal no recuerdo, era festivo. Pero esa noche en particular, la calle estaba extrañamente vacía. Aún así yo caminé sin demostrar miedo, como siempre, súper segura, pero apenas había caminado la mitad de la primera cuadra y vi cómo a lo lejos había una persona sentada debajo de una lámpara de alumbrado público. Bueno, no era sentada tal cual, estaba como en cuclillas. Me pareció muy extraño, porque como les contaba, yo conozco al menos de vista a todos los que viven ahí. Y ya saben, conoces más o menos a qué horas te los puedes encontrar y a quiénes. Pues lo normal entre vecinos que han vivido durante varios años juntos. Pero esto... O sea, es decir, esta figura en cuclillas era algo que me dio mala espina. Vamos, que no era normal. Me giré para ver si el vigilante de la privada estaba en su cubículo. Este cubículo está a un costado del portón. Y la verdad es que al entrar no había prestado atención si estaba o no el vigilante, porque venía en el celular.
pero no estaba. Ahí sí me dio mucho miedo la situación, más porque al prestar atención se escuchaba como el lamento o sollozo, no sé cómo describirlo, pero era de una mujer. Me dio tanto miedo que me quedé ahí parada en medio de la calle sin saber qué hacer. Después de un minuto que me pareció eterno, la silueta se paró. Eso hizo que sintiera que mi corazón se me iba a salir del pecho, porque era obvio, esa silueta, esa mujer se había dado cuenta que la había visto, que yo me la había quedado viendo. Escuché cómo su llanto se hacía más y más y más fuerte, pero lo que hizo que me diera un infarto es que ese llanto se escuchaba raro. No sé cómo describirlo, pero era como si estuviera en una habitación vacía y que ocupara todo el espacio, como si ese lamento llenara todo el espacio, como si viniera de todos lados y al mismo tiempo. Les juro que en ese momento estuve a punto de desmayarme. Creo que sentí como cuando se te sube o se te baja la presión. La verdad, nunca lo he sentido antes y espero que nunca más me pase, pero sentí mi cuerpo caliente, como si todo se pusiera borroso y en color negro. Comencé a caminar hacia el portón para tratar de tranquilizarme y digo caminar porque realmente troté. No, es más, les admito que corrí. Mientras iba hacia el portón, llamé desde mi cel a mi hermano y le conté a como pude que estaba en el portón, que si podía salir por mí. Y bueno, me quedé ahí parada con una pierna afuera del portón y otra adentro, por si tenía que salir corriendo. Ni sé lo que hice, pero fue algo así. Y en ese momento vi que las luces de mi casa se prendían hasta el fondo. Al mismo tiempo, volteo en dirección de donde vi aquella cosa y esa figura seguía ahí. Y el lamento igual, lo seguía escuchando tan fuerte y tan claro que mis piernas no podían evitar temblar. Era un poco sí por el ruido, pero también un poco por el miedo de que mi hermano iba a pasar por allí. En cuanto mi hermano comenzó a caminar por la calle hacia donde yo estaba, pude ver esa silueta caminando hacia una pequeña zona de juegos que estaba justo detrás de donde estaba en un inicio. Esta pequeña zona es como un mini parque, un espacio de unos 2x2 en el que hay un columpio, un sub y baja, algunas máquinas para ejercicio. Y en ese momento el lamento dejó de escucharse. Cuando vi que caminó hacia los juegos y que dejé de escuchar ese ruido tan horrible, corrí como pude hacia mi hermano, procurando encontrarlo en la zona donde estaba esa cosa, para que así, por si estaba allí, correr los dos juntos. Creo que mi hermano vio lo asustada que estaba porque me preguntó de inmediato si estaba bien. Yo solo le dije, sí, vámonos. Y lo tomé de la mano mientras buscaba con la mirada esa cosa, allá en el parquecito. Mi hermano vio que estaba mirando hacia atrás. Igual él volteó como si había alguien como buscando a eso que yo buscaba, pero no había nadie y no había manera de que se pudiera esconder alguien ahí. Ese parquecito está muy bien iluminado y es un lugar
súper pequeñito y rodeado de casas, tanto al fondo como a los lados. Y bueno, cuando llegamos a la casa le platiqué lo que había visto y ya saben, eso hizo que todos en la casa comenzaran a platicar cuando ellos habían tenido experiencias similares con esa cosa, con la Llorona. Ahora procuro nunca salir tarde del trabajo y si lo hago, aviso a mi hermano o a mi mamá para que salgan a recibirme al portón de la privada. Y esa es mi historia, secta. Espero que les haya gustado y de verdad, si alguien de ustedes ha tenido una experiencia similar, por pequeña que sea su anécdota, me gustaría mucho escuchar sobre todo cómo describen ese ruido tan horrible, aquel que yo escuché como un lamento en una habitación vacía. No sé si haya sido una bruja como tal, pero a todas las personas a las que se lo he contado me han afirmado que sí lo era porque... Hola secta, la historia que les voy a contar hoy no es como tener un relato de horror, pero creo que sí es algo extraño y que sí da un poco de miedo. Miren, cuando yo tenía 8 años, mi mamá me dejaba encargada con una señora de unos 70 años que pasaba por mí después de la primaria. Ella era la típica anciana que te viene a la mente si eres de México, ¿no? Cabello casi blanco, un mandil y la piel muy arrugada y manchada por el sol. Todos los días a la hora de la salida ella estaba afuera esperándome. Y créanme que las primeras veces verdaderamente me la pasaba muy bien con ella, porque era muy amable y muy alegre y bueno, en general me trataba muy bien. Además de que cuando eres pequeño, estar fuera de tu casa es súper divertido. Sin embargo, su actitud hacia mí poco a poco empezó a cambiar. Comenzó a tener actitudes muy raras y a tratarme mal en general. Y no creo estar exagerando con las llamadas de atención. Miren, yo siempre he sido una niña muy despierta en ese aspecto y yo lo sentía, yo lo notaba. Esas no eran simples llamadas de atención. Frecuentemente me dejaba sin comer hasta que regresaba mi mamá por mí, que eso era aproximadamente como las 7 de la noche, que era cuando ella salía de trabajar. Y ella sabía que lo que hacía estaba mal porque le decía a mi mamá que yo era la que no había querido comer por estar jugando antes. Tengo muy presente todas las veces que intentó asustarme. A veces apagaba las luces y me decía que se había ido la luz, para después esconderse y dejarme sola en la oscuridad como por 1 o 2 horas. Pero lo que más le gustaba hacer era decirme que era una bruja. Y es que lo decía de una manera tan horrible, con un tono tan de burla, que ahora me da más miedo. Porque pensándolo bien, esa señora era consciente de todo lo que hacía. Ella realmente lo hacía con saña. Y yo, por más que lo evitara, no podía detener mis lágrimas del miedo. Y es lo que más me da coraje porque esa señora lo disfrutaba y se reía de mí. Y recuerdo que me decía que no importaba lo que yo le dijera a mis padres porque nunca nadie me iba a creer. Recuerdo que incluso llegó a tal extremo de cortarme mechones de cabello, según ella para hacerme hechizos y maldiciones y mandarme pesadillas. Hago énfasis en la palabra pesadilla porque desafortunadamente funcionó. Comencé a tener sueños muy horribles con esta mujer, a tal punto de que empecé a mojar la cama. Eventualmente mi mamá se dio cuenta de que algo raro me estaba pasando y yo le dije que ya no quería pasar tiempo en la casa de esa señora, al cual ella entendió, pero cometió el gravísimo error de decirle a la señora que yo ya no quería estar en su casa de nuevo. Y le dijo que me iba a tener que cuidar aproximadamente 1 mes más. Mes en el que todo fue peor, porque me obligaba a lavar trastes y hacer el quehacer según ella para que yo aprendiera. Y digo, no está mal, la intención era buena, pero la manera en la que me lo decía no era la mejor. Casi me lo ordenaba y muchas veces llegó a aventarme la escoba y a decirme, ve a barrer allá, y cosas horribles. Pasó el mes y mi mamá pudo encontrar un trabajo que le permitía pasar más tiempo conmigo y recogerme de la escuela. Pero esta señora seguía yendo a visitar a mi mamá muy frecuentemente y yo todas las veces que iba me escondía porque seguía asustada de ella.
Y en ese momento recuerdo que yo pensaba que era un juego porque me parecía imposible que un adulto tuviera malas intenciones contra un niño. Y bueno, ahora ya no pienso lo mismo. No sé si haya sido una bruja como tal, pero a todas las personas a las que se lo he contado me han afirmado que sí lo era porque, según las leyendas, las brujas se alimentan, por así decirlo, del miedo y de los niños. Al final, con el tiempo dejamos de verla. Cada vez dejaba de frecuentar a mi mamá y de un momento a otro simplemente desapareció. Ya no supimos qué fue de ella. Y tampoco hubo a quien preguntarle porque aparte de nosotros no tenía relación con otros vecinos. Además de que vivía sola. La casa en la que vivía era rentada y después simplemente una familia se mudó ahí. Y bueno, secta, espero les haya gustado mi historia de brujas. Y como siempre digo, las historias de terror son muy divertidas cuando le pasan a alguien más, pero no lo son cuando te pasan a ti. Espero muy pronto escuchar si ustedes han tenido alguna experiencia similar. ¡Saludos! Incluso aún tenían el moño negro que ponen afuera de las casas. Creo que vieron cómo se me fue el color de la cara porque me preguntaron, ¿estás bien? Hola, les voy a contar una historia que tiene relativamente poco que me sucedió. Pues durante la pandemia, por todo este asunto del recorte de personal y de sueldos, cosa que muchos de nosotros padecimos, tuve que encontrar un trabajo de medio tiempo para completar mis gastos. Me aventé a trabajar como taxi, un trabajo que en ese momento, al menos en la zona en que vivo, tenía mucha demanda, porque nadie quiere utilizar el transporte público. Recuerdo en especial todos los detalles de ese día porque originalmente no saldría a trabajar, había llovido horrible y pensé que habría mucho tráfico. Creí que sería un día perdido, pero ya en la noche se calmó la lluvia y además era quincena. Entonces me animé a salir, al menos un par de horas. Creo que eran más o menos las 10 cuando comencé a trabajar y ya para la 1 iba a detener el trabajo. Estaba en la zona de Zumpango, pues ahí me había dejado mi último viaje. Unas muchachas que habían salido tarde de su trabajo en Tlalnepantla. Yo comencé a conducir para mi casa y en una de las calles para entrar a mi colonia vi a una señora mayor, más o menos de unos 50 años. Me hizo la parada aunque ya había quitado mi letrero de libre del taxi. Se me lanzó enfrente del taxi y tuve que dar un frenón porque estaba seguro de que me lo iba a llevar. Cuando me detuve me dijo que regresara, que su hijo se había desmayado. Me lo dijo con tanto miedo e insistencia que casi sin pensarlo di la vuelta en la pequeña calle en la que iba. Yo le dije, súbase, vamos por su hijo. Ella se alejó del carro con un pasito hacia atrás y me dijo que no, que ella se tenía que quedar. Yo vivo aquí, señalando una casa de un portón azul marino. Cuando regreses, mi hija te va a pagar, pero ve, por favor. Me volvió a decir, pero esta vez llorando. Así que sin pensarlo demasiado, aceleré. Fue como esas veces en que alguien está en pánico y te genera esa misma sensación. Así que simplemente aceleré y fui hacia donde ella me dijo. Allí estaba un muchacho de unos 18 años, tirado a la mitad de la banqueta. Me detuve a un costado y le intenté hablar desde el carro. La verdad yo tenía miedo de que fuera alguna trampa, un engaño. Intenté llamar a una ambulancia o algo, pero no me contestaron a ningún número de emergencias. La verdad, yo ya no sabía qué más hacer. Yo me bajé y como pude lo cargué. No soy una persona muy grande ni muy fuerte, pero yo lo arrastré como pude, con miedo más que nada de que pasara una patrulla o alguien y creyeran que yo estaba haciendo algo malo. Después de subirlo en la parte trasera del carro, fui a donde había visto a la señora, pero ya no estaba. Me sentía mal, no sé si por el miedo o por el esfuerzo físico de intentar cargarlo, pero sentía que mis piernas me temblaban y sabía que no iba a poder bajarlo solo. Así que fui a tocar a la puerta en la que señora me había dicho que vivía. Luego de unos minutos alguien me gritó desde el otro lado de la puerta. ¿Quién? Yo con cara de no saber cómo explicar todo a gritos, como pude le dije lo básico, que encontré un muchacho tirado, me dijeron que vive aquí. Salió una muchacha no muy grande, con cara de que acababa de despertar. Le dije lo que había pasado, ya con más detalle, y mientras le explicaba salió otro muchacho. Ella le dijo, no recuerdo el nombre, pero se referían a su hermano. Ya estando ellos dos, se asomaron al carro y vieron que sí era el hermano de la chica. Me acudieron, lo sacaron, lo metieron a la casa y me invitaron a pasar. Ya un poco más calmado entré para decirles lo que había pasado, pero cuando les platiqué lo de la señora, se miraron entre ellos.
Me dijeron que era su mamá y que ella había fallecido justo al inicio de la pandemia, lo cual no tenía mucho, unos meses tal vez. Incluso aún tenían el moño negro que ponen afuera de las casas. Lo había visto al llegar, pero no sé, en ese momento yo no lo asocié con nada. Creo que vieron cómo se me fue el color de la cara porque me preguntaron, ¿estás bien? Y yo obviamente no lo estaba. No fue tanto el miedo, sino más la impresión. Después de un rato llegó una ambulancia por el muchacho y se lo llevaron. Aparentemente había tenido un microinfarto cerebral o alguna cosa así. Creo que si no lo hubieran atendido pudo haber sido algo mucho más grave. Por lo que supe, estuvo unos días más en observación ahí en el hospital. Al final la chica me agradeció mucho por ayudar a su hermano. Me intentó dar algo de dinero que yo no quise recibir, porque pues mi pago fue una gran historia que ahora al contarla quizás no suena tan impresionante. Pero la verdad, cuando vives algo así, algo que no te puedes explicar, aunque no te dé realmente miedo, tu cuerpo sufre por la impresión. Te hace sentir que se te van las fuerzas, que no te logras sostener de pie. Espero que hayan disfrutado esta pequeña historia. Gracias por escucharme. Porque cuando me dio miedo, todo comenzó a empeorar. Había veces que junto con los susurros se escuchaba golpes de muebles en la casa, como si se fueran cajones. Hola comunidad, esta es una de las historias más extrañas que me han pasado en mi vida, y cada que la cuento entre familiares o amigos, me convence de que es algo que no tiene explicación, o al menos no una buena lógica. Hace 2 años compré un espejo en un mercado cerca del Metro San Antonio. No sé si aún esté, pero vendían muchas antigüedades, que generalmente eran cosas que sacaban de departamentos viejos de la zona, que la gente se dedicaba a recoger para poder restaurar y después vender. El espejo era muy bonito, tenía varios adornos en cobre que ya por el tiempo se veían un poco verdosos, pero como era una antigüedad y un adorno a final de cuentas, pues quedaba perfecto. Lo raro comienza a pasar cuando una noche estando dormida, escucho un golpe tan fuerte que sentí claramente como que temblaba el departamento. Para esto debo declarar que yo vivo sola. Entonces en ese momento yo desperté súper asustada, súper alterada e inmediatamente me puse a buscar si algún mueble se había vencido o a ver qué había podido ocasionar ese ruido. Pero pues no encontré nada, excepto que el espejo estaba un poco de lado. En ese momento yo pensé que había sido un temblor, así que simplemente lo ignoré y me fui a la cama. Pero revisando el celular no encontré ninguna noticia de algún temblor en ese momento. Esa misma noche cuando estaba comenzando a dormirme de nuevo, volví a escuchar el golpe, pero esta vez ya había identificado que sonaba en la sala, entonces inmediatamente me levanté y fui a investigar y encontré el espejo tirado. Entonces me acerqué con mucho cuidado y cuando intenté levantarlo, casi por reflejo tuve que soltarlo. Les juro que estaba caliente, no a tal extremo de quemarte, pero sí estaba tibio, cosa que tampoco tiene explicación. Toqué la pared y esa también estaba fría, así que no se me ocurrió nada, solamente lo dejé en la mesa y me regresé a mi cama a dormir. A la mañana siguiente, cuando intenté volver a poner el espejo en la pared, me di cuenta que el clavo estaba doblado, pero muy doblado hacia abajo, como si el peso del espejo hubiera vencido al clavo. Pero bueno, el espejo sí es algo pesado, pero no creo que haya sido lo suficientemente pesado como para doblar un clavo de 12 centímetros de largo, que incluso cuando saqué me costó muchísimo trabajo, así que finalmente decidí ponerlo en la mesa de noche de mi recámara. Luego de un par de noches en las que todo estuvo relativamente normal, comencé a escuchar unos susurros que yo al principio pensé que podrían haber sido los vecinos, pero conforme pasaban las noches comenzaban a ser más frecuentes y lo que más me asustaba era que se escuchaban a toda hora, o sea, en cualquier momento podías escucharlos. Jamás logré entender lo que decían los susurros, pero estoy segura de que al menos unas veces decían la frase soy yo, pero repetido y a veces durante 15 o 20 minutos. Y está claro que no podían ser los vecinos. Esto me comenzó a dar muchísimo miedo, pero creo que ese fue el peor de mis errores ante esta situación, porque cuando me dio miedo, todo comenzó a empeorar. Había veces que junto con los susurros se escuchaba golpes de muebles en la casa, como si se fueran cajones. Cuando todo comenzó a ponerse peor, decidí empezar a dormir con las luces prendidas. Pero varias veces desperté a mitad de la noche y esas ya estaban apagadas. ¿Se imaginan? Vivir sola y que las luces que te dejaste prendidas estuvieran apagadas cuando despiertes. Las primeras veces yo simplemente creí que se había ido la luz, pero después me dio tanto miedo que lo único que podía hacer era hacerme bolita y rezar hasta quedarme dormido de nuevo.
Hay a veces en las que literal dejaba todas las luces de la casa encendidas, pero no importaba porque a la mañana siguiente, cuando despertaba, las encontraba apagadas. En esos momentos mi corazón latía tan fuerte que podía sentir mis latidos en el cuello, e incluso varias veces me dieron muchísimas ganas de llorar de la desesperación y de no saber qué hacer. Con el tiempo no diría que me fui acostumbrando, pero sí dejé de despertar a medianoche, lo cual creo que empeoró aún más las cosas porque les juro que sentía cómo me movía en la cama para poder despertarme. Cuando todo esto sucedió, le pedí a mi hermano que viniera a acompañarme algunas noches, y él primero se negó porque no me creyó, pero cuando accedió y después de unas 2 o 3 noches se dio cuenta de que algo realmente estaba pasando. Ninguno de los dos somos católicos, pero llegamos a la conclusión de que muy probablemente el espejo tenía algo que ver, pues todo había comenzado después de que lo había comprado. Fue entonces que mi hermano se ofreció a deshacerse del espejo, porque ella me había hecho la idea de que si yo lo hacía, las cosas iban a empeorar. Pero no, fue justo lo contrario. En el momento en el que el espejo salió de mi departamento, la vibra cambió totalmente. Ese departamento había sido mi hogar por años, y después de 2 meses casi de cosas extrañas y murmullos y golpes, por fin sentí que había vuelto a ser mi hogar. Le pedí a mi hermano que por favor no regalara el espejo, que simplemente se deshiciera de él y no me dijera nada, pero que por favor no lo regalara porque yo no podría con la culpa de que alguien más viviera lo que yo había vivido con ese espejo. Y hasta la fecha no sé qué hizo con él y tampoco quiero preguntarle. El pequeño hueco donde estaba el clavo doblado aún sigue ahí, y así seguirá. Aunque soy miedosa, me gusta todo lo que tenga que ver con lo paranormal, y es un recuerdo de esta historia. Y bueno, muchas gracias por escuchar mi historia. Le dije que no había nada, y él seguía ahí, pálido, con una cara que me asustó más de lo que ya estaba. Esa cosa tenía cuernos. Hola, secta. Antes que nada, quiero decirles que yo no era una persona que en especial creyera en lo paranormal. Y aunque me encanta todo lo relacionado a estos temas, no había vivido nada que me hiciera creer realmente. No hasta hace poco. Salí con mi hermano a una fiesta familiar. Nada fuera de lo común. El tiempo se nos fue en comer, bailar, platicar con la familia. La pasamos de lo más normal. Yo bebí un poco, y mi hermano, que es menor y no le gustan ese tipo de bebidas, sería el encargado de conducir de vuelta a casa. La fiesta era en una especie de unidad habitacional cerrada, al final de una calle larga de unas 4 cuadras con casas a cada lado. Era un trayecto poco iluminado, solo por algunas lámparas de poste, de las que no todas funcionaban, y con solo un portón para entrar y salir de la unidad. Todo pasaba normalmente, hasta que decidimos que ya era tiempo de irnos. Mi hermano fue a encender el carro y esperamos un momento mientras nos despedíamos de nuestros familiares, que salieron a la puerta. Nos pedían que nos fuéramos con cuidado porque ya era tarde, y algunos de mis tíos nos decían que era mejor que nos quedáramos. La verdad, era poco más de medianoche, pero el viaje era corto, y a esa hora, sin tráfico, íbamos a llegar muy rápido a casa. Estaba comenzando a brisar un poco. Ya saben, esa lluvia ligera que apenas si moja. Entonces, todos entraron, mi hermano encendió el carro y nos fuimos. Pasábamos por la mitad de la calle, casi por debajo de una luz de poste que parpadeaba. Tomé mi celular para contestar algunos mensajes. Le pedí a mi hermano que fuera con cuidado y que encendiera sus luces porque los postes de la calle no iluminaban bien. Mientras le decía eso, miré hacia enfrente. Encendió las luces al instante y de repente delante de nosotros apareció una sombra muy alta, como de 2 metros. Todo pasó muy rápido, casi al mismo tiempo. La golpeamos de lleno, con un fuerte ruido del metal, y sentimos que el golpe nos sacudió. Mi hermano pisó el freno a fondo. No íbamos tan rápido, pero sí lo suficiente para que el carro se derrapara. El pavimento estaba mojado y las llantas hicieron ese chirrido de
que se habían amarrado hacia el freno. Estábamos asustados. Miré la cara de mi hermano, totalmente pálido. Intenté calmarlo mientras me bajaba para ir a ayudar. Revisé al frente, a un costado, pero no había nada. Entonces corrí hacia atrás. Me asusté pensando en que hubiéramos pasado por encima a alguna persona, a algún vecino. Pero no había nada. En ese momento me sorprendió que nadie desde las casas se hubiera asomado. El golpe había sido muy fuerte, pero nadie más parecía haberlo notado. Mientras estaba ahí parado, se escuchó algo debajo del carro. Me agaché nuevamente desde atrás y pude ver cómo algo se arrastraba desde abajo. Intentaba salir por el costado del conductor. Yo solo vi una sombra, pero escuché como si se raspara el metal, como una especie de rechinido, cuando esa cosa que estaba por debajo se impulsó hacia afuera. En ese momento me levanté para ver por dónde había salido y otra vez no había nada. Me devolví a la parte delantera del carro, revisé el golpe. El coche tenía una abolladura justo en el centro. Todo pasó en menos de un minuto. No entendía nada y estaba en verdad asustado, pero no tanto como mi hermano. Él se había quedado inmóvil. Me acerqué. Le dije que no había nada y él seguía ahí, pálido, con una cara que me asustó más de lo que ya estaba. Esa cosa tenía cuernos. Esa cosa tenía cuernos, repetía. Ninguno de los dos realmente sabía qué era eso que habíamos golpeado y no tenía caso darle más vueltas al asunto. Esperamos por unos 5 minutos, quizá más, decidiendo qué hacer. Mi hermano seguía pálido, inmóvil, y aunque me decía que estaba bien, sus manos temblaban cuando quiso tomar el volante. Como ya había bebido, decidimos volver a la casa de mi familia, donde aún seguía en la fiesta. Muy despacio, mi hermano encendió el auto y dimos la vuelta sin dejar de ver a todos lados. Solo habían pasado unos 15 minutos cuando volvimos. Obvio, se les hizo súper raro, pero luego de que le contamos, nos dijeron que eso ya había pasado un par de veces a algunos vecinos y que incluso en las noches han visto merodeando esa cosa, haciendo una especie de aullido. Las apariciones de esa criatura son algo que se cuenta popularmente entre los vecinos de este lugar. Sé que no es una historia muy larga, pero espero que les haya gustado. Solo les digo que siempre estén de alerta. No sabemos qué cosas se esconden en la oscuridad de la noche. Ventana que estaba viendo y me dice, y se los juro, casi llorando, no te asomes, no te asomes. Me lo repitió muy afectada. Hola comunidad, sigo la página casi desde sus primeros videos y desde entonces siempre había querido mandarles esta historia. Y pues bueno, tiene más o menos un año que me cambié a vivir junto con mi hermana al Estado de México. Hemos vivido en varias zonas hasta que encontramos un lugar que nos pareció más cómodo. Y no nada más por la renta y los servicios, sino que también por la seguridad. Creo que todos sabemos que Estado de México, 2 mujeres viviendo solas, suena bastante riesgoso. Pero la verdad es que el lugar en el que estamos viviendo ahorita, hasta ahorita ha sido uno de los más bonitos y tranquilos en los que hemos vivido. Pero fue justo la primera semana que nos mudamos aquí que nos pasó una de las cosas, digamos, más raras o sobrenaturales que jamás hayamos vivido. Estábamos en la madrugada, viendo películas, estábamos así en nuestro depa. No recuerdo así exactamente la hora, pero ya eran pasadas las 12 de la noche. Y de pronto comenzamos a escuchar como mucho ruido afuera. O sea, como si hubiera una fiesta, una reunión o algo así. Como muchas voces, pero no estaban gritando, sino que más bien eran como murmullos, pero de que eran tantos, pues sí, se oía bastante. Y también pasos, escuchamos muchos pasos como si mucha gente estuviera caminando por ahí. Total que en ese momento mi hermana y yo volteamos y nos quedamos viendo, pues ya sabes, como preguntándonos con la mirada si las dos estábamos escuchando lo mismo o sí, ¿no? Si la verdad era solo cosa mía. Lo único es que ambas con la mirada nos dijimos en ese momento que efectivamente
las dos estábamos escuchando lo mismo. Y fue ahí que ella era la que tenía el control de la tele más a la mano y le bajó todo el volumen, todo el volumen. Y por un ratito nos volvimos a quedar así en completo silencio. Pero entonces ahí fue cuando los murmullos empezaron a tener como, pues sí, como un poquito más de forma y se escuchaban como oraciones. Y decimos oraciones porque aunque nosotras, pues sí, como la mayoría de los mexicanos somos católicas, tampoco somos muy apegadas a la iglesia. Entonces, pues no supimos distinguir si eran oraciones. En ese momento no lo supimos distinguir si eran oraciones o era algo más. Y también empezó a sonar mucho como una peregrinación o algo similar. Así que mira, la verdad es que ya mejor ni nos movimos. Ya, o sea, nos quedamos en la cama en la que estábamos viendo la tele, ni siquiera nos levantamos a prender la luz. Solamente nos quedamos con la tele como, pues sí, como la única fuente de iluminación en el cuarto. Y a partir de ahí empezamos a escuchar cómo el ruido se hacía más y más y más fuerte, hasta que comenzaron a pasar justo por enfrente de donde nosotros estábamos. En ese momento agarra a mi hermana, se para y se asoma. O sea, al principio como que se quedó quieta, pero después volteó y me dice con una cara no pálida, en lo que le sigue: güey, llega la figura del demonio. En ese punto la verdad creí que me estaba bromeando y me ganó la risa y obvio pues se molestó y me dijo entre encabronada y con miedo: güey, ¿es en serio? La verdad es que verla así, o sea, obviamente me dio miedo, pero también me dio mucha curiosidad ver. En ese momento me paro, voy hacia la ventana para asomarme también y fue cuando mi hermana me paró. Se voltea, deja de ver así en el cachito de ventana que estaba viendo y me dice, y se los juro casi llorando: no te asomes, no te asomes. Me lo repitió muy afectada varias veces y pues sí, o sea, la vi tan, pues sí, ¿no? Como que tan molesta que decidí ya no intentar asomarme. Y total, ¿qué pasa? Y después de un rato de estar, pues sí, las dos bastante calladas y que lo único que se escuchaba eran las oraciones, estos murmullos raros y los sonidos de pasos de tantas personas, me armo de valor y me voy a asomar, pero esta vez por la mirilla de la puerta de la casa en la que estábamos. Es una casa y es esas casas que se adaptaron a, pues sí, como varios apartamentos. Entonces salgo del nuestro, voy a la mirilla de la puerta de la casa y en ese momento de la parte de arriba sale la señora que es la dueña de los apartamentos, la casera. Y es una señora muy mayor, tiene unos, calculamos unos 70 años. Se asoma desde su cuarto que está en la parte alta de la casa y me dice: Jessica, no te asomes. Pero con una voz entre, ya saben, o sea, como entre susurro, grito, o sea, cuando le hacen, no te asomes. Pero como que alzas la voz, pero no quieres hablar más fuerte, ¿no? Y pues yo sí la escuché, pero a la vez como que no. Y le pregunto, ¿cómo? Y me hace con el dedo que baje la voz y me vuelve a decir, y todavía aún más bajito, solo no te asomes. Y la verdad creo que fue hasta ese momento y al verlas así a mi hermana, a la casera, más a la señora, como que fue hasta ese momento que realmente me pegó el miedo, me hice consciente de todo lo que estaba pasando. Y sí, la verdad es que creo que por un lado aún no le creía a mi hermana al 100. Una parte de mí como que yo creo que más bien quería creer que mi hermana se estaba imaginando todo, que me estaba bromeando. Pero ya el ver a la dueña de los apartamentos que me dijera, pues sí, tan asustada, que no me asomara, eso fue lo que me hizo darme cuenta de que, pues sí, todo lo que estábamos viviendo era real, era de verdad. Y bueno, pues toda aterrada me estaba regresando a mi cuarto. Y así, o sea, en lo que iba caminando, es cuando alcanzo a ver por un espacio. Es un espacio no tan grande, es, pues sí, como angosto, pero alcanzo a ver en ese espacio que hay entre el portón y el muro que lo sostiene,
vi a mucha gente pasar y parecían ir todos vestidos de negro, pero no como túnicas, más bien eran como capas negras. No se les podía ver la cara, no se les podía ver nada más que las manos y los benditos murmullos, ¿no? Que eso sí se escuchaba bien. Y pues ya, pasaron unos, 2 o 3 minutos, más o menos, y ya como que el ruido se fue alejando, hasta que casi se dejó de escuchar por completo. Y después, en unos minutos más, baja la señora a vernos. Y sí, la neta, cuando tocó nuestra puerta casi nos cagamos del miedo porque nos sorprendió bastante, la verdad. Total, que le abrimos y pasa y nos empieza a contar que la gente del barrio, que obviamente tiene muchos años viviendo ahí, pues nunca han sabido bien a bien quiénes son estas personas o entes o vayan ustedes a saber, ¿no? Pero lo que sí sabían era que 1 o 2 veces al año pasa esta procesión. Y sí nos dijo, o sea, esto es como algo del diablo, hijas. Y nos volvemos a espantar con eso. Y aparte nos cuenta que ya habían pasado incidentes antes. O sea, como que de repente golpeaban a la gente si se les llegaban a cruzar en su camino, o que rompían vidrios, quitaban celulares a las personas que se asomaban. Pero según esto, y hasta el momento, si no te metes con ellos no te pasa nada. Así que la gente de la zona pues, simplemente los ignora cuando esto llega a pasar. Y generalmente esto sucede en los meses de marzo y noviembre. Y pues ya, yo creo que más o menos como 1 hora y ya mucho más tranquilas, la señora bien amable nos subió unos bolillitos para el susto. Y así acabó esa noche. Y ya para despedirme, comunidad, esto pasó hace unos años. Y sí, yo lo cuento como una mini aventura escabrosa de mi hermana y mía, pero la diferencia es que yo lo recuerdo así, porque soy muy apasionada de los temas paranormales, todo lo relacionado al terror. Pero mi hermana no tanto. Y cada vez que recordamos esa noche, a la pobre se le descompone la cara cuando tenemos que contar esto. Y bueno, secta, ese es mi relato. Espero les guste y que también ayude como advertencia si algún día escuchan que por donde viven pasa algún tipo de peregrinación extraña. Un saludo. Se escuchaba como alguien o algo caminaba sobre el techo. Eran como los perros cuando caminan con esas... Me animaría a contarles algo que me sucedió cuando yo era una niña. Actualmente vivo en la Ciudad de México, pero cuando yo era una chiquilla vivía en San Pedro Cholula, en el estado de Puebla. Mi casa estaba a las afueras de este pueblo. Hace muchos años, muchas de las personas que vivían ahí pues salían, abandonaban sus casas, sus milpas, sus rancherías para irse a la ciudad. Y pues muchas casas se encontraban deterioradas, a medio construir, derrumbadas, pero también era un lugar muy bonito en donde había muchos campos, muchos árboles. Como niños pues jugábamos mucho en aquellas rancherías y pues teníamos una vida de pueblo o de campo, como se dice en la Ciudad de México también, ¿no? Bastante tranquila. Sin embargo, también se escuchaban cosas como que los niños desaparecían, que niños y niñas eran robados y que desaparecían cuando volvían de sus casas en la noche o temprano en las madrugadas. Nadie los volvía a ver. Cuando era chiquita era muy común ver luces de fuego. Eran como bolas enormes de fuego que alumbraban y se veían a lo lejos sobre las milpas. Era, no sé, más o menos como 1 o 2 metros sobre los sembradíos. Pero
Recuerdo y todavía siento ese malestar porque se sentía una atmósfera tan pesada. Yo como una niña, pues imagínate en medio de la oscuridad de tu casa, porque pues tu familia, mis papás, mis tías, estaban muy nerviosos porque algo estaba pasando y no nos decían. Cerraban todo, cerraban puertas, cerraban ventanas. Solo teníamos 2, 3 velas para alumbrar 5 cuartos. Era demasiado extraño porque pues vivíamos en un lugar que incluso tendríamos que abrir las puertas porque hacía mucho calor al dormir. Entonces yo me sentía muy nerviosa y muy asustada. Incluso era más extraño porque los perros que teníamos se metían y se escondían muchas veces abajo de las camas, abajo de los muebles, de la cocina. Y a veces comenzaban a ladrar ya en la madrugada. Recuerdo en una ocasión que se comenzaron a escuchar como crujía la casa y crujía el techo. Se escuchaba como alguien o algo caminaba sobre el techo. Eran como los perros cuando caminan con esos golpecitos que dan con sus uñas en el piso. Justo así se escuchaba y los perros que teníamos ladraban los dos al mismo tiempo hacia ese lugar precisamente. Y de la nada se dejaba de escuchar. A la mañana siguiente casi siempre amanecía frío, con lluvia, o estaba muy nublado. Pero siempre era en luna llena. Después de ver estas luces, nuestros perros pues corrían y de la nada traían ropa, como trozos de tela manchadas entre lodo y algo negro que nunca supimos qué fue. Siempre mi papá se los quitaba y los quemaba, sabrá Dios qué sería. También pues traían pedazos como de hueso. Mi papá decían que eran huesos, y que pues quizá los desenterraron. Ya ven que los perros buscaban hoyos, pero íbamos a preguntar con los vecinos y ninguno había perdido animales y tampoco reconocían esas telas. Después de eso, los perros seguían ladrando hacia esos matorrales y vigilaban muchísimo más la casa donde estábamos. Y después pues todos seguíamos con la normalidad de siempre. Mis tías decían que habían unas brujas que hacían aquelarres entre las milpas y que justo en estas celebraciones tenía que coincidir con la luna llena. Recuerdo que también eran como en época de Semana Santa, por los meses de octubre. No recuerdo exactamente porque pues ya tiene muchos años, pero ahora sí me da mucha curiosidad saber qué sucedía. Muchas veces mi papá y algunos vecinos se armaban de valor, ¿verdad? Y iban a investigar a ver qué era. Pero pues nunca encontraron nada, salvo lo que llevaban los perros que encontraban ahí en las milpas, telas, huesos, pequeños trozos de madera ya quemados, con olores bastante raros y juguetes, varios juguetes. Y sé que la mayoría de la gente cree que alguien allegada a la iglesia no cree en estas cosas paranormales. Hola comunidad. Miren, yo amo las historias paranormales y todo lo relacionado con el terror. Y aunque consumo cierto tipo de contenido, me mantengo al margen. O sea, no me atrevo a mandar mis experiencias, pero con ustedes hay ese algo que parece que estamos todos reunidos como una complicidad. Algo más parecido a los antiguos programas de radio más que un simple canal de YouTube. Y justo eso fue lo que me dio la confianza para enviarles mi historia. Más que nada porque es algo que puede acarrear algunos problemas a los implicados y ya entenderán el porqué. Verán, yo soy una persona que gran parte de mi vida he dedicado a prestar servicio a la iglesia de mi municipio, en específico al templo de Santa Rosa del Vitero.
No diré mi ciudad ni mi municipio porque no quiero dar ningún problema a la congregación de ese lugar. Pero mi trabajo consiste en llevar de comer al padre de la iglesia, además de ir a limpiar su casa, que está ahí mismo. Durante estos años he visto ir y venir a diferentes padres. Cabe aclarar que los padres solo pueden prestar un máximo de 6 años de servicio en una iglesia, hasta ser cambiados a otra. Como he dicho, he trabajado con padres de diferentes partes del mundo y me he acostumbrado al choque cultural que existe. Pero hace algunos años llegó un padre que venía de la India, o al menos eso decía. A este padre lo voy a llamar Gaspar para que se entienda un poquito mejor el relato. Yo tengo mis dudas al respecto de que el padre fuera de dicho país, porque yo ya había trabajado antes con otro padre que también venía de la India, así que estaba acostumbrada a su tipo de alimentación, carnes y condimentos que suelen consumir. Y este padre, aunque decían que venía de ahí y que había prestado sacerdocio en ese lugar toda su vida, tenía costumbres completamente distintas. Pero lo extraño no era realmente eso, sino que en cuanto comencé a limpiar la casa sacerdotal, él me dejó bien claro que había una habitación a la que yo no podía entrar. La dejaba siempre cerrada con llave y eso me pareció raro, pero yo lo respeté. Con el tiempo fui teniendo más confianza con él y él conmigo, pero justo esa confianza hacía que me comenzara a pedir cosas raras. En una ocasión me pidió llevar una cabeza de cerdo completa. Él me aseguró que quería cocinar algo y comenzó a darme muchas explicaciones respecto a una receta. Seguro habrá visto mi cara de duda o miedo, por eso se soltó a explicarme todo eso y todas esas cosas de cocina. Y como dicen las mamás, entre más explicas, más culpable te ves. Pero bueno, yo simplemente se la llevé. Y días después le pregunté respecto al guisado que quería preparar. Pero dijo que le había quedado muy mal y lo había decidido tirar. Tiempo después me llega a pedir algunas bolsas de sal. Aquí quiero aclarar que casi siempre él comía solo. Casi siempre comía solo y a veces con algún invitado. No sé para qué necesitaba tanta sal, pero yo se la llevé. Da igual, me pedía velas, incluso velas de colores. Obvio, al llevar tanto tiempo dedicada a la iglesia, sé que en los ritos católicos no necesitas velas de colores, pero aún así se lo llevé con mis reservas. En todo el tiempo que el padre estuvo trabajando en la iglesia, el lugar se sentía muy pesado. Todo el tiempo hacía frío. Así fuera el día más caluroso, siempre hacía un frío, tanto que hasta podía verse el vapor de tu respiración. Cuando me llegaba a quedar a limpiar su casa, yo me quedaba completamente sola y siempre escuchaba murmullos, pero ni siquiera parecían ser en español. Parecían ser en otro idioma que la verdad no sabría ni describir y mucho menos identificar. También era muy común escuchar cómo jalaban muebles, como si los arrastraran, como si arrastraran una mesa pesada. Eso yo estando en la iglesia. Y me sentía muy valiente y muchas veces comenzaba a rezar y ya. Incluso hablaba con eso que estaba ahí. Le decía que esa era la casa de Dios y tenía que irse. Y si era un alma, le pedía a Dios que se la llevara con él. Pero todo esto empeoró cuando esos murmullos comenzaron a escucharse en mi casa. Incluso mi esposo los pudo escuchar. Una madrugada en que escuchamos súper fuerte y claro cómo abrían la puerta del zaguán. Nos asustamos tanto que mi esposo se paró para ver qué había sido y no había nadie. Y en cuanto estuvimos los dos en la cama nuevamente con la luz apagada, escuchamos esos murmullos, pero eran tan fuertes y tan claros, así como si un montón de gente estuviera rezando afuera de nuestro cuarto. Mi esposo intentó grabarlos con el celular, pero no se lograron grabar. Lo
extraño de esa grabación es que se puede escuchar una voz que, según yo, no es la mía y tampoco la de mi esposo, que dice: no se puede grabar esto. Es raro, no es una voz fantasmal como las de las psicofonías, en las que cada persona puede escuchar lo que su imaginación le hace creer. Esta grabación es súper clara, como la voz de una mujer joven, que estoy segura que no es mi voz. Además de eso, exactamente igual que en la iglesia, ese ruido, como de que movían muebles, como si arrastraran mesas pesadas. También, ahí fue cuando sentí que todo se estaba saliendo de control, y comencé a sentirme muy mal, muy enferma y débil. Aunque creo que era un pretexto para no tener que ir a la iglesia. Incluso lo comenté con algunas personas muy allegadas de la iglesia y que eran de mi confianza. Creo que los rumores habrán llegado hasta el padre y quizás hasta alguien más, porque pasado un año de que había llegado el padre, lo cambiaron casi de la noche a la mañana. Eso me hizo sentir un poco culpable, pero la verdad es que yo tenía mucho miedo y me dio mucha tranquilidad que se fuera. Además también por todo eso que estaba siguiéndome en mi casa. Pero cuando se fue el padre, todo eso también dejó de molestarme. Las voces y las cosas moviéndose se detuvieron. Tiempo después llegó el nuevo padre, y algo que me hizo darme cuenta que no todo era mi imaginación es que justo el cuarto que había dejado el padre Gaspar y que me había dicho que no volviera a limpiar, el nuevo padre me pidió que lo limpiara muy bien porque apestaba a perro muerto. Cuando me dijo, sentí como se me bajaba la presión y seguro me vio pálida porque me dijo que no tenía que ser ese mismo día. Con el nuevo padre tomé confianza rápidamente porque él era de México, igual que yo. Y en cuanto tuve confianza con él, le platiqué lo que había sucedido. Y él, como la mayoría de los padres, intentó ser muy correcto y solo me contó en confidencia que había encontrado el cráneo del cerdo en el cuarto que olía tan mal. También encontró trozos de velas. Me dijo que había padres, principalmente de Medio Oriente, que tendían a practicar santería. Bueno, si es que así se les puede decir, ya que mezclaban el cristianismo con cosas de sus propias religiones y costumbres de su lugar de origen, y que probablemente se habían enterado de eso en el decanto y por eso lo habían cambiado. Pero me dijo que no debía preocuparme porque él, siempre que llegaba a una nueva iglesia, hacía oración por quien se había ido y por todos los feligreses que conocería. Eso me dejó más tranquila. Pero aún así, aún recuerdo a ese padre y me da miedo el imaginar que seguramente pudiera estar haciendo lo mismo en otra congregación. Y bueno, esa es mi historia. Espero les guste. Y sé que la mayoría de la gente cree que alguien allegada a la iglesia no cree en estas cosas paranormales. Pero ya me daré el tiempo de contar algunas otras experiencias que he tenido trabajando en la iglesia. Y creo que al contrario, el estar tan cerca de la iglesia es lo que me ha hecho creer más en lo paranormal.